Es un gusto volver a estar aquí, compartir con ustedes. Hace una semana estuvimos en Barcelona con algunos hermanos en la conferencia que tienen año tras año la iglesia hermana, la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, y ahí estuvimos aprendiendo un poquito de cómo usar bien el dinero, cómo ganarnos íntegramente también el dinero, cómo administrar también bíblicamente el dinero y algunos consejos prácticos, sabios de cómo gestionar también ese asunto de la economía en nuestra vida. Así que si no la pudieron seguir o no la pudieron ver, se la recomiendo. Pueden buscarla en YouTube, seguramente la tienen ahí. Así que ahí estuvimos compartiendo unos días muy agradables, muy bonitos, compartiendo también con los hermanos, y el Señor nos acompañó con el tiempo. Tenemos algunas anécdotas para contar, seguramente ya les contarán algunos hermanos. Tuvimos algunas aventuras y bien, pero el Señor fue bueno en todo tiempo y nos bendijo con un buen momento. Amén. Así que sin más preámbulo, hermanos, abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Juan. Y vamos a iniciar hoy el capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Hemos terminado ya el capítulo 1. Vamos hoy a comenzar con el capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice así el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oremos, hermanos. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para presentarte nuestras vidas y rogarte asimismo por tu gracia y tu misericordia, Señor. ¿Quién mejor que tú conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras vidas, lo profundo de nuestros pensamientos, lo profundo del sentir de nuestro corazón? Tú conoces nuestros caminos, tú conoces nuestro acostar, nuestro levantar, tú conoces nuestros proyectos, nuestros planes. Te pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia puedas tú concedernos el escuchar tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que nuestro pensamiento esté cautivado, Señor, por tu palabra. Que sea tu palabra la que quebranta nuestros corazones, la que alumbra nuestros corazones y que da descanso a nuestros corazones cansados y fatigados, bendito Señor. Es tu palabra la que alumbra, Señor, nuestras tinieblas, y es tu palabra la que nos trae de tinieblas a luz, Señor. Ayúdanos a través de ella a ver a Cristo, a ver su ejemplo, a ver su caminar, a ver, Señor, cuán importante es seguir sus pisadas, Dios, y no solamente decir que lo conocemos, Señor. Ayúdanos porque todos tenemos la misma necesidad, Señor. Nos ponemos en tus manos, asístenos tú a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, creo que todos nosotros de una u otra manera estamos familiarizados con la figura de un padre o la figura paterna de un hombre. Todos nosotros, tal vez a gran escala o a no tanta escala, hemos disfrutado de momentos con nuestro padre, ya sea
que fue un padre cariñoso. No siempre hemos tenido experiencias y aventuras con nuestros padres. Nuestros padres ciertamente están ahí para cuidarnos como hijos. Los padres siempre están proveyendo un consejo, ya sea por su experiencia en la vida, ya sea por conocimiento, por sabiduría, o por si acaso ellos siempre están ahí para aportarnos un consejo, porque su deseo es bueno y su deseo es que sus hijos no les pase nada malo, no les ocurra nada malo, aunque a nosotros cuando recibimos no nos guste o no nos parezca de esa manera. Pero el objetivo de nuestros padres es justamente prevenirnos de cualquier tentación, prevenirnos de cualquier peligro. Ese es el objetivo de un padre sanamente, ¿verdad? Y no cabe duda, hermanos, de que al escuchar las palabras de Juan al inicio de este pasaje se nota ya obviamente un anciano. Juan ya está aquí como un anciano hablando con un corazón tierno y cariñoso y se dirige a aquellos que escribe justamente de una manera muy tierna y muy cercana. Él habla como un padre hablaría a un hijo, queriendo evitarle justamente los extravíos de la vida, queriendo evitarle justamente que se meta en situaciones peligrosas y termine mal o termine herido por causa del pecado. Y ciertamente un buen padre siempre va a tener ese deseo para con sus hijos, que nada malo les acontezca. Ahora, hermanos, si un padre terrenal tiene esos buenos deseos, como dice la Escritura, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más creen ustedes que nuestro Padre Celestial está más interesado que un padre terrenal en que sus hijos no les acontezca nada malo? Si nosotros como padres estamos muy interesados a que nuestros hijos no se conduzcan por el mal camino y nada malo les ocurra, ¿cuánto más creen ustedes que nuestro Padre Celestial está interesado en que nosotros no nos metamos en peligros o no caigamos en tentación y no caigamos en las consecuencias terribles del pecado? Ahora, si notas las palabras de afecto de este Padre Celestial, que no es otro que Dios mismo hablando a través del apóstol Juan, dice en el versículo 1, hijitos míos, hijitos míos. Si notan esas palabras y otra versión de este mismo pasaje, dice mis queridos hijos. Hermanos, se nota claramente lo tierno de este Padre. Dios hablando a su iglesia, Dios hablando a sus hijos, no es como que si Dios extendiera sus manos y nos abrazara a todos, sino que Dios extiende sus manos y nos abraza a cada uno de nosotros personalmente y nos dice, ¿te imaginas esa figura? ¿Te imaginas esa imagen de Dios hablando a sus hijos y diciéndonos, hijitos míos, o mis queridos hijos? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan se enfoca en uno de los propósitos de esta carta, mostrando la obra de Cristo, nuestro abogado, nuestro intercesor ante el Padre por nuestros pecados y nuestro ejemplo a seguir. Eso es lo que Juan muestra en estos pasajes y es lo que vamos a estar viendo hoy en esta tarde. Y he dividido este pasaje muy clásicamente en 3 puntos. Veamos primeramente entonces, la meta del creyente es no pecar, versículo 1. La meta del creyente es no pecar, dice el versículo 1, la primera parte, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la meta del creyente. Juan comienza el segundo capítulo de su carta con lo que parece ser uno de los propósitos con los que él escribe esta carta. Dios nos ha escrito diciendo estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ese es uno de los propósitos con los que él escribe esta carta. Los anteriores fueron, ya los hemos visto las semanas anteriores, fueron para que tengamos comunión con el Padre, ¿recuerdan? Para que tengamos comunión unos con otros,
para que tengamos gozo también en Dios, para que andemos en luz, porque Dios es luz. Y ahora Juan nos dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es un propósito más que Dios tiene a través del apóstol Juan de transmitir a su iglesia. El propósito es para que sus hijos no pequen. Ahora nos dice este nuevo propósito para que no pequemos. Esta es la meta, hermanos, como decía, para todo creyente, y también es la voluntad de Dios. Esta no solo debería ser nuestra meta, no pecar como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, no solamente es nuestra meta y no solamente debería ser nuestra meta, sino que también es la plena y soberana y completa voluntad de Dios que no pequemos. Ahora, sé que viene a nuestras mentes tal vez la duda. Viene a nuestras mentes el pensamiento de decir: bueno, hermano, decirlo es fácil. Decirlo no pequemos o no pequéis, o leerlo incluso, es fácil, pero la realidad es que ciertamente pecamos. Decirlo es fácil: no pequéis o no debemos pecar. Decirlo es fácil, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad nuestra? Aún a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos el conocimiento bíblico. Podríamos caer en la tentación de decir: bueno, todos pecan y eso es normal, yo también. Y podríamos caer en la tentación de justificarnos de esa manera. Ahora, hermanos, si nosotros pensáramos así y si nosotros concluiríamos de esa manera, estaríamos cayendo en la misma herejía que Juan estaba refutando con el gnosticismo. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Para los que no estuvieron aquí, para los que lo olvidaron tal vez, o para los que no recuerdan, el gnosticismo es precisamente la herejía que Juan estaba refutando. Y esta era una herejía fundamentada en la filosofía, la religión judeo-cristiana de los primeros siglos. Y los líderes gnósticos más avanzados espiritualmente, una de sus características, una de las filosofías o pensamientos que ellos tenían era que los líderes más avanzados no pecaban. Porque ellos tenían un conocimiento extraordinariamente amplio y profundo que les llevaba a un estado de santidad perpetua. Algo así es lo que esta gente pensaba. Pero Juan, hermanos, que conoce la Escritura y conoce lo profundo de nuestro corazón, y Dios a través de Juan les dice en respuesta en el capítulo 1, versículo 8, les dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros no somos personas que podemos ser como los gnósticos y decir que ya no pecamos porque estamos en la iglesia bíblica Dios soberano. No es así. Estaríamos cayendo en un error gravísimo. Y el versículo 10 del capítulo 1 dice: si decimos que no hemos pecado, incluso le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que nadie, absolutamente de nosotros, nadie puede afirmar, como estos herejes afirmaban, diciendo que el conocimiento tan elevado que ellos tenían les llevaba a caminar por las nubes de tal manera que ellos no pecaban. Y Juan está refutándolos aquí. Los gnósticos se habían apartado de la verdad bíblica, buscaban revelación extrabíblica, conocimiento extrabíblico, experiencias extraordinarias y extrabíblicas. Y hermanos, si tú haces eso, si nosotros comenzáramos a hacer eso, estaríamos desechando la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no sería suficiente, sino que para ellos la palabra de Dios ya no fue suficiente. Ya lo que decían los apóstoles no era suficiente. Ellos necesitaban un conocimiento extrabíblico, una información extrabíblica que los llevara a caminar de manera diferente. Pero si nosotros hiciéramos eso, cuando la iglesia hace eso, lo único que hace es extraviarse, te pierdes de los caminos. ¿Por qué? ¿Por qué nos perdemos de los caminos cuando perdemos de vista lo que Dios dice en su palabra? Cuando buscamos interpretaciones extrabíblicas, cuando buscamos revelaciones extraordinarias que no están en la Escritura o que un hombre recibió tal vez por unción de quién sabe qué.
Cuando la iglesia se aparta a buscar todas esas experiencias místicas, extrabíblicas, lo único que hace es extraviarse de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando te apartas de la palabra de Dios? Obviamente terminarás extraviado. ¿Por qué? Porque el objetivo del conocimiento de la palabra de Dios, el objetivo del conocimiento de la palabra de Dios es que conozcamos a Dios. Ese es el objetivo de la Escritura. El objetivo de Dios al revelar su palabra es revelarse a su pueblo y que su pueblo le pudiera conocer. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Esa es la meta. De manera que cuando nosotros tomamos la Escritura, no estamos malgastando nuestro tiempo, sino que lo estamos invirtiendo correctamente porque estamos conociendo a Dios. Ese es el objetivo. El doctor R.C. Sproul, él escribió algunos libros dirigidos hacia los niños. Y en estos días estaba compartiendo con mi hijo más pequeño, Benjamín, uno de esos libros. Y uno de esos libros, que es un cuento para niños, tiene por nombre El mapa del caballero. Y la historia va basada en el sentido de que existe un caballero, y que por cierto se llama Carlos, se llama Charlie este caballero, yo no lo sabía. No lo compré por eso, lo compré por leer un libro con mi hijo en las noches. Y este caballero se llama Charlie y él recibe un mapa. Él vive en un pueblo, en una ciudad, en un tiempo medieval, y él recibe un mapa. Y para dirigirse a buscar una perla de gran valor o de gran precio, él recibe este mapa y entonces él emprende un viaje para ir a buscar la perla de gran precio, guiado a través de ese mapa. Pero como todos nosotros, camino a la patria celestial, como el peregrino, muchas veces nos desviamos por otros caminos que Dios no nos ha mandado a hacer y a buscar. Este hombre que va en busca de la perla de gran valor, en vez de guiarse por el mapa, comienza a guiarse por lo que le dice el vecino, por lo que le dice la vecina, por lo que le dice su instinto, por lo que le dice su experiencia, y el mapa comienza a dejarlo de tal lado hasta el punto en que termina extraviado. Entonces, por la gracia y la misericordia de Dios, este hombre no termina extraviado, sino que Dios envía justamente a sus mensajeros para ayudarle a recordar que él tiene el mapa. Y ese es el punto, hermanos, con la Escritura. Nosotros tenemos el mapa y muchas veces no lo consultamos, pero Dios tiene que decirnos: hey, te estás desviando, te estás perdiendo, consulta el mapa. Para llegar a la patria celestial tienes que consultar el mapa, porque si no haces eso terminarás extraviado. Y es lo que hace este cuento. Guía al caballero a través del mapa, aunque muchas veces él se desvía y se pierde. El Señor en su misericordia vuelve y le dice: lee el mapa. Así que pregunto, ¿cómo te va con la lectura del mapa? ¿Cómo nos va con la lectura del mapa? Hermanos, cuando nosotros comenzamos a seguir el mapa, cuando nosotros revisamos el mapa, la Escritura, nosotros, hermanos, el resultado obvio y visible producirá en nosotros el deseo de santificarnos. Cuando nosotros consultamos la Escritura, cuando nosotros meditamos en Dios, el objetivo obvio y la meta visible va a hacer que en nuestro corazón va a producir el deseo de cambio, el deseo de santificarnos, llevarnos a asemejarnos a Cristo, y llegaremos ciertamente algún día a encontrar la perla de gran precio o a llegar hacia la patria celestial. Y eso es el objetivo de Juan y de Dios mismo a través de su palabra, que no nos desviemos por pecados o que nuestro concepto del pecado, hermanos, esté claro. Y ese es el objetivo de Juan y ese es el objetivo de Dios a través de su palabra. Que nuestro concepto del pecado sea claro. El pecado terminará apartándote del camino. Ese es el punto. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Alguna vez hablamos muchas veces en la iglesia del pecado, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es el pecado? Bueno, hermanos, el pecado de manera general es todo aquello que nos destruye personalmente. Aunque muchas veces promete grandezas y placeres, lo que hace el pecado es destruirnos personalmente y apartarnos de la voluntad de Dios. Nos aparta de su comunión con Él. Así que de tal manera el pecado obra que termina apartándote de la comunión con Dios,
te aparta de sus caminos y te desvía para otros lados y termina destruyéndote. En otras palabras, nos hace miserables, porque ningún hombre alejado de Dios terminará bien. Nadie, absolutamente nadie, terminará bien alejado de Dios. Uno puede sucumbir ciertamente por las fuerzas pecaminosas, que muchas veces son muy fuertes. Puede ser engañado tal vez o atrapado por ignorancia en algún pecado, pero no es la vida de un creyente vivir pecando. No es la vida de un creyente vivir pecando. La meta del creyente es santificarse. La meta del creyente es no pecar. Escuchaba un sermón del pastor David Barceló y él ponía un ejemplo de esto justamente, y él decía: ¿te imaginas tú si el domingo viene un hermano y entra ahí por la puerta a la iglesia y viene trayendo un pájaro aquí encima en su cabeza? Lo primero que haríamos todos es extrañarnos. Y le dijéramos: hermano, ¿tienes un pájaro en tu cabeza? Y él diría: sí, ciertamente venía de camino a casa y de camino a la iglesia, y de pronto este pájaro se paró en mi cabeza y se ha quedado ahí. Bueno, lo he traído al culto. Está aquí conmigo. Y bueno, no pasa nada, te quedas en el culto y cuando sales pues lo soltarás o se irá el pájaro, quién sabe, ¿no? Pero hermanos, lo extraño de esto, como decía el hermano, es que al siguiente domingo viene el mismo hermano, ya no con un pájaro, sino con un nido en su cabeza. ¿Cuál sería la impresión que a nosotros nos causaría esto? Ver a un hermano ya no con un pájaro, sino que la siguiente semana viene con un nido en su cabeza. ¿Te imaginas? Esto sería una locura. Pues precisamente es eso lo que hace una persona cuando está pecando y no se da cuenta que ese pecado está ahí posándose en su vida, sobre su cabeza, y ya no es un pecado solamente, sino que ya es un nido que se ha convertido en un nido sobre tu cabeza y que está sobre ti. Y si te ha pasado eso, hermano, si te ha pasado eso, en todo caso, tienes disponible la restauración en la persona de Jesucristo. Si hay algún pecado en tu vida que se ha posado hasta tal punto de convertirse en un nido sobre tu corazón, sobre tu cabeza, y que te gobierna y te domina hasta tal punto que te destruye y terminará matándote. Pero si hay algo en tu corazón pecaminoso que está destruyendo tu vida, que está destruyendo tu corazón, tienes restauración en la persona de Jesucristo. Pero este glorioso conocimiento no debería aminorar tu sentido de la negrura del pecado y los peligros de pecar. Es lo que dice la Escritura justamente. Si alguno ha pecado, abogado tenéis. Pero esto, incluso este pensamiento, puede llevarnos a nosotros a pensar de que, bueno, si pecamos, no pasa nada, tenemos abogado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. A la final, si pecamos, venimos y confesamos, golpe al pecho y sigue adelante. Ese no es el objetivo de la Escritura. El objetivo de Dios a través de su palabra es que no pequéis. No pequemos, sino que nos santifiquemos a través. Y esto es lo que dice Juan en el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito, o este mapa os he dejado para que no pequéis. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Esa es y debería ser la meta y el objetivo de todo cristiano, de todo creyente, como un atleta. Ustedes conocen, ¿verdad?, los atletas de élite. ¿Han visto alguna vez los atletas de élite o han escuchado en alguna ocasión cómo ellos se preparan para participar en los Juegos Olímpicos? Los atletas, ciertamente, por conocimiento general, nosotros tenemos claro de que tienen una disciplina muy rigurosa de su vida, de su alimentación, tienen un cuidado de su tiempo, tienen un cuidado y disciplina de ejercitarse el cuerpo, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros las tenemos por conocimiento, y así mismo, hermanos, el buen atleta, el buen cristiano se mantiene una dieta estricta de la palabra de Dios. El cristiano se alimenta correctamente, constantemente, diariamente. Se abstiene justamente de cosas que no aprovechan. El cristiano, como el atleta que debe ser cristiano, se mantiene genuino, usa bien su tiempo, crece en buenas obras, santifica su vida, su corazón, sacrifica su carne en la oración, busca continua y constantemente la Escritura.
Esto es una disciplina espiritual para el cristiano. Si tú no estás ejercitándote como un atleta de élite, ciertamente no llegarás a la meta. Necesitamos nosotros llevar a cabo esta serie de rutinas. Se abstiene el cristiano de cosas que no aprovechan. Él usa bien su tiempo, crece en buenas obras, se santifica, busca a Dios en oración. Hermanos, si nosotros venimos a la iglesia es justamente para recordar estas cosas. Porque de pronto en la semana se nos ha desviado tanto el pensamiento que estamos pensando en qué nos vamos a comprar, qué nos vamos a vestir o qué vamos a comer. O qué novia voy a tener, o cómo la voy a conquistar, o qué ese mes le puedo mandar. ¿Verdad? O qué chica, cómo puedo conquistar a esta muchacha. Muchas veces cruza por los pensamientos, divagando y nos lleva a desviarnos del verdadero objetivo, que es cultivar un corazón primero para que luego pueda amar correctamente. Cultivar un corazón delante de Dios como hombres y como mujeres para luego entonces amar a nuestro prójimo. Amén. Primera de Corintios 9:24 dice: no se dan cuenta de que una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Oyeron eso? Corramos de tal manera la carrera cristiana, corramos para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Todos los atletas. Juan está usando justamente una ilustración de un atleta que se prepara, que se disciplina. Lo hace para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Los atletas se preparan disciplinadamente, rigurosamente, para ganar un premio que perecerá, que no es eterno. Pero nosotros somos llamados a prepararnos como un atleta para tomar un galardón y un premio eterno, no para perecer o que perecerá. Por eso yo corro, dice Pablo, cada paso con propósito. Eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Por eso yo corro o doy cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hacen los atletas, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿O qué nos puede decir Pablo a través de estas palabras? Es que nosotros muchas veces tal vez le hayamos predicado el evangelio a muchas personas, incluso les predicamos a nuestros hijos, y Pablo dice: si tú no te estás cuidando como un atleta de élite, si tú no te estás alimentando con la escritura, si no estás sacrificando tu carne con la oración, puedes terminar descalificado, aun cuando le dices a tus hijos que busquen a Dios. Si tú mismo no lo estás haciendo, entonces es muy probable que tú termines descalificado y tus mismos hijos te digan: descalificado. No es posible entonces nosotros decirle a nuestros hijos: buscad de Dios, y nosotros nunca lo buscamos. Es una incoherencia. La consecuencia de no ejercitarse en la búsqueda de Dios disciplinadamente, encomendándote a su gracia, a su favor, hermanos, terminará descalificándote. Así que la meta del cristiano es: no pequéis. Como decía John Newton, hermanos, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Y esa debe ser la meta de nosotros como cristianos, no pecar para llegar a decir justamente estas palabras. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. No soy el hombre que era antes, no soy la mujer que era antes, no soy el jovencito que era antes, ni la jovencita que era antes. Antes era otra persona muy distinta, muy diferente, pero por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Así que bueno es Dios, hermanos, que conoce nuestras flaquezas y ha provisto para ellas, y nos ha provisto de un abogado, y no cualquier abogado, sino un abogado celestial. Veamos entonces en segundo lugar, Jesucristo, nuestro abogado, versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Hermanos, Juan nos dice que Jesús es nuestro abogado. Qué palabra tan interesante. Abogado en el griego antiguo es paracleto. Y en el Nuevo Testamento solamente Juan emplea este nombre o este término, y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, él usa esta palabra o usa este término para referirse al Espíritu Santo. La misma palabra que Juan utiliza aquí para Jesucristo, diciendo que Él es nuestro abogado, es la misma que él usa en Juan capítulo 14, versículo 16, pero para referirse al Espíritu Santo, mostrando que el Espíritu Santo opera como un agente de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo es reconocido como Cristo mismo, y Cristo mismo en la Trinidad perfecta de Dios es trino, Dios trino. Y nos lo hace así Juan para mostrarnos justamente esa perfecta armonía de este Dios trino. Por otra parte, hermanos, ¿para qué ustedes creen que se necesita un abogado? ¿Y en qué contexto se necesita un abogado? ¿Para qué creemos nosotros que se necesita un abogado? ¿Y en qué contexto nosotros entenderíamos que se necesita un abogado? Bien, hay una sola causa por la que se necesita un abogado, y es para que defienda tu causa. Y tú no puedes presentarte a un juicio, y esa es la segunda causa, que si se necesita abogado, porque si tú vas a un juicio y vas sin un abogado, estás frito. Entonces necesitamos un abogado, y en el contexto de un juicio se necesita un abogado. Entonces, si Cristo es llamado el abogado de sus hijos, es porque ciertamente hay un juicio. Hay un juicio. Y esto parece como cualquier noticia pasajera o diaria, pero esto ciertamente debería alertarnos. Pero nosotros, al estar tan acostumbrados en nuestra vida cotidiana, física y diaria, pensamos que nunca moriremos. Y que como somos jóvenes tenemos mucha vida por delante. Y ciertamente no necesitamos un abogado. Pero mira, hermano mío, Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, mueres y viene el juicio. ¿Te das cuenta? Entonces, y si no eres creyente, aquí puedes verlo claramente. Al morir tendrás un juicio y necesitas un abogado. Esto no es si tú deseas o si no deseas, o si te gusta o no te gusta. Es imprescindible que tengas un abogado que puede defender tu causa cuando mueras. Pero ese abogado debes contratarlo en vida, porque una vez que mueres ya tú no puedes contratar a este abogado. Y nota, hermano, que aquí el abogado o el intercesor por nosotros no es María, no es los santos que han muerto ya previamente, no es tampoco nuestros familiares, tal vez como algunos creían antiguamente, ¿no? Diciendo: mi abuelito me cuida desde el cielo, mi mamá me cuida y me protege desde ahí, ¿verdad? Es un pensamiento muy católico de nuestra parte, pero aquí la Escritura no dice eso. Aquí nos dice que Cristo, Él es el abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Segunda de Timoteo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador, Él es el abogado. No hay dos, no hay tres, no hay santos, no hay ni uno más. Hay uno solo, un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, nuestro abogado celestial. Y esa es la idea de Juan que tiene en mente mientras escribe. Cristo no es solo nuestro abogado defensor, sino también es nuestro intercesor. No es solo nuestro abogado, sino que Él también intercede por nosotros. Esta es la idea que va de la mano con la siguiente palabra que Juan usa en el versículo 2, y mírenlo conmigo. Dice el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados.
No solo es nuestro abogado para defender nuestras causas, sino que Él es la propiciación. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Propiciación lleva la idea de aplacar o apaciguar a alguien que ha sido ofendido. Aplacar o apaciguar a alguien que ha sido ofendido. En ese sentido, Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz, no solo es nuestro abogado intercesor, quien defiende nuestras causas delante del Padre, sino que también es nuestro escudo al recibir sobre él la ira de Dios. Cristo no solo está para abogar por nosotros, sino que Él ha sido la propiciación, Él ha recibido, Él se ha parado delante nuestro para detener la ira de Dios sobre nuestras vidas. Porque la ira de Dios debería rebelarse contra nuestras vidas. Nosotros merecíamos el castigo. Y Cristo no solo intercede como un abogado por nosotros, no solo defiende nuestras causas, sino que Él está ahí para detener la ira de Dios sobre nosotros. Y fue Él quien recibió la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. En otras palabras, hermanos, Cristo no solo es el autor de la salvación, sino que también Él es el Cordero inmolado. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es autor y consumador de nuestra bendita salvación. ¿Notan esto, hermanos? No solo es nuestro abogado, no solo es nuestro intercesor, Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es el autor, Él consuma todo. Y en la cruz del Calvario dijo, consumado es, lo he hecho todo, lo he consumado, lo he cumplido totalmente. Y pensando en eso, hermanos, pensando en eso, en una ocasión una mujer le dijo a un pastor, me gustaría convertirme en creyente. No sé, tal vez si alguno ha pensado en esto. Tal vez los chicos que están aquí, los jovencitos que están aquí, hayan pensado alguna vez, en alguna ocasión, me gustaría convertirme en creyente. Bien, una mujer un día fue a visitar a un pastor y le dijo, me gustaría convertirme en creyente, pero tengo miedo de no poder mantenerme firme, dijo ella. Estoy segura de que volveré a pecar. El pastor, yendo a Primera de Juan, le dijo, no hay duda de que sí, volverás a pecar. Pero Dios dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si usted realmente peca, Dios le perdonará si confiesa su pecado ante Él. Eso es lo que le dijo el pastor a esta señora. Pero no es necesario que un creyente peque, le dijo el pastor. No es necesario que un creyente peque. En la medida que andamos en comunión con Él y en obediencia a su palabra, Él nos capacita para resistir y tener victoria sobre la tentación del pecado. Luego el pastor recordó que la mujer había sido operada unos meses antes y le preguntó a la mujer y le dijo, cuando le operaron, ¿existía la posibilidad de complicaciones o de recaídas? Y la mujer le dijo, claro que sí, así es, respondió ella. Pero cuando tenía algún problema, yo iba al doctor que me operó, iba al médico que me operó y él se ocupaba de eso. Entonces ella, al terminar esta frase, cayó en cuenta y dijo, entonces cuando captó la verdad, dijo, ahora lo entiendo. Exclamó ella y dijo, Cristo está siempre disponible para prevenirme del pecado y para perdonarme a sí mismo cuando he caído. Cristo es el médico celestial que cuando tú estás pecando y te acercas a Él y confiesas tus pecados, Él te va a decir justamente que tú estás enfermo y que necesitas medicina. Entonces Él está no solamente para decirte que estás enfermo, para recetarte el medicamento, sino que también está ahí para operar tu enfermedad. La enfermedad del pecado que mora en nosotros. Y sí, hermanos, Cristo es como el médico que está para prevenir nuestra enfermedad. Él está para prevenirnos y por eso hace esto a través de Juan y nos dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si hemos pecado, abogado tenemos. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y esto no debería a nosotros, como decía antes, hermanos, darnos la libertad para nosotros conducirnos por nuestra vida
como libertinos, ¿verdad? Sino más bien para tener convicción y vivir agradecidos con Dios por su misericordia y su fidelidad. El hecho de que nosotros sepamos que Cristo es nuestro abogado, que Él pagó nuestras causas, Él pagó nuestros pecados y que nosotros podemos venir a confesar a Él y ya somos perdonados, esto no debería a nosotros llevarnos a vivir en libertad, sino al contrario, debería darnos convicción para vivir agradecidos y en obediencia a Él. Y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer y último punto. Cristo, nuestro ejemplo a seguir y la cura del pecado. Cristo es nuestro ejemplo a seguir y la cura del pecado. Versículo 3 al 6. Dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, hermanos, si decimos que conocemos a Cristo, el medicamento que hemos recibido a través de la salvación producirá en nosotros un efecto. Ese es el punto. En su carta Juan nos dice cómo recurrir, cómo acercarnos a nuestros recursos divinos para experimentar la victoria sobre el pecado. Eso es lo que hace Juan a través de estas palabras. Esa es la idea de Juan al decirnos en los últimos versículos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si nosotros le conocemos? Sencillamente Juan nos dice: si guardamos sus mandamientos. Pero los griegos, por ejemplo, el conocimiento de la realidad última se alcanzaba a través de la contemplación racional. Y para los gnósticos, el resultado del conocimiento era experiencias místicas. Y para Juan, el conocimiento último de Dios en Jesucristo se ha de obtener mediante el proceso de la salvación a través de Cristo. Los griegos a través de experiencias irracionales, experiencias místicas como los gnósticos, pero para los cristianos el proceso de conocimiento a este Dios santo, trino, verdaderamente grande, poderoso y soberano es a través de la experiencia de la salvación. Ese es el punto de inicio. No es a través de revelaciones místicas ni nada. Y en su evangelio Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti. ¿Cuál es la vida eterna? ¿O cómo podemos aprovechar de la vida eterna? ¿Cómo podemos tomar la vida eterna? Jóvenes, niños, hermanos y hermanas que están aquí, Juan nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la pregunta sería, en conclusión: ¿conoces a Cristo? ¿Conoces a Dios? ¿Has experimentado de su amor? Pues si conoces a Dios y conoces a Cristo, ¿cómo correspondes a ese amor y cómo correspondes a ese conocimiento? La manera más clara de corresponder y ser visible de que ciertamente conoces a Dios es guardando sus mandamientos. No hay otra manera. No es viniendo a la iglesia, no es haciendo actividades para Él, no es yendo a las calles a hacer cuantas cosas, no es si le conoces a Él. Conoces a Dios, conoces a Cristo. Y hermanos, y el término sus mandamientos ciertamente no se refiere a los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque alguien puede estar pensando: bueno, yo me conozco de memoria los 10 mandamientos. Pero el término aquí, sus mandamientos, guardar sus mandamientos, no se refiere a los 10 mandamientos. Y aunque sé que tal vez hay en medio de nosotros personas que no conocen ni siquiera 5 de los 10 mandamientos. O puede que sí, pero no es el punto. Significa, hermanos, esforzarnos continuamente para ser más semejantes a Cristo y andar como Él anduvo. A eso se refiere. Porque saber acerca de Cristo y entender la doctrina de su obra es teoría. Saber acerca de Cristo y entender la teoría de su doctrina es solo eso.
teoría. Llegamos a conocer y a saber que le conocemos por la práctica de sus mandamientos en nuestras vidas. Así que nosotros, si hacemos un termómetro, hacemos un balance, podemos ver cuánto de lo mucho o poco que conocemos de Dios ponemos por obra o lo ponemos por práctica. En palabras del mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos entrarán ciertamente en el reino de los cielos. No el que me dice Señor, Señor, no el que conoce la doctrina de la cristología, no el que conoce simplemente por mera información intelectual, sino ciertamente aquellos que conocen a Dios de manera clara, sencilla, profunda, y ponen sus mandamientos por obra. La religión emocional sin disciplina se torna sentimental, y la religión intelectualizada se torna estéril. Repito esta frase porque me gustó mucho, y es: la religión emocional sin disciplina se torna sentimental, y la religión intelectualizada se torna estéril. Le conocemos a Él cuando deseamos sobre todas las cosas serle obedientes. Conocemos a Dios cuando deseamos sobre todas las cosas serle obedientes. Continuamos guardando su palabra. Nuestro amor por Dios se perfeccionará cuando guardamos sus mandamientos. Y en esto se produce en nosotros la comunión con el Padre, con su pueblo, y nosotros nos gozamos en Él justamente porque le conocemos, porque hemos experimentado ese conocimiento de Dios y de la persona de Jesucristo. Nos gozamos de no pecar, nos gozamos de no caer, nos gozamos de no fallarle, y cuando lo hacemos, nos avergonzamos. Cuando lo hacemos, ciertamente nos avergonzamos. Terminamos con, como decía Pablo justamente en Romanos capítulo 7, la ley de Dios que está en mí me ayuda y me anima a no pecar, pero noto que hay otra ley en mi ser, que es la ley del pecado. Y muchas veces el bien que deseo hacer, no lo hago. Termino haciendo el mal que no debo hacer, eso hago. ¿Y cómo concluye Pablo? Dice: miserable de mí. ¿Quién me ayudará a escapar de este cuerpo de muerte? No sé si en alguna ocasión te has encontrado en esta situación, hablando de esta manera. El bien que está en mí hacerlo, no lo hago, termino haciendo el mal que no quiero hacer, eso hago. Y ciertamente me siento miserable. Así que, hermanos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice la Escritura. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Recuerda las palabras de Cristo en el Sermón del Monte? ¿Recuerda las palabras de Cristo siempre que se dirigía a las masas, siempre que se dirigía a sus seguidores, a sus discípulos? Siempre fue animando a sus discípulos a que guardaran un corazón humilde, a que guardaran un corazón receptivo, a que guardaran un corazón misericordioso, de tal manera, hermanos, de que la mejor forma de que verdaderamente experimentar, si nosotros estamos conociendo a Dios, es experimentar en nuestra vida, examinar en nuestra vida si esos pensamientos, esas palabras de Cristo están en nuestro corazón, si su ejemplo está en nuestro corazón, si su ejemplo de vida, cómo Él reaccionaba cuando era herido, cómo Él reaccionaba cuando era ofendido, cómo Él reaccionaba ante todas las situaciones que Él vivió en esta vida terrenal. Cómo Él reaccionaba, eso es lo que nosotros debemos aprender de Cristo y tomar como ejemplo de vida. Como dice Juan en el versículo 6, el que dice que permanece en Él, ciertamente andará como Él anduvo. ¿Qué les parece si oramos, hermano? Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que apliques tu palabra a nuestras vidas, Señor, que tu gracia, Señor, nos conceda el conocer a Cristo, el conocerte a ti, Señor, el seguir tus mandamientos, el seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice Juan, justamente que podamos examinar tu palabra
porque ahí tú nos has dejado escrito, Señor, quién eres tú, quién es tu Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo por nosotros, Señor, tomando nuestro lugar en la cruz. Gracias por dejarnos el ejemplo de Cristo, Señor. Ayúdanos, pues, a tomarlo para nosotros y vivir conforme a tu voluntad, Señor, y a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.